Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, programa dedicado a escuchar las opiniones de estudiantes de distintas escuelas y carreras acerca de sentencias relevantes de la Suprema Corte. Mi nombre es Regina Sánchez Azo. Comenzamos. Buen día a todas y todos. Es un gusto estar hoy con excelentes panelistas para discutir de un asunto en el que se valoraron los derechos de las personas con discapacidad frente a los derechos de autor. En este asunto, una escritora impugnó un artículo de la Ley Federal del Derecho de Autor al estimar que le estaba afectando, ya que preveía el uso sin remuneración de las obras artísticas y literarias para personas con discapacidad. La primera sala de la Suprema Corte concluyó que la norma es constitucional y convencional siempre que se interprete en el sentido de que las obras de que se trate deberán de ser adaptadas a formatos accesibles que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad. Para platicar de esto nos acompañan hoy Jimena Hernández, de Derecho de la Universidad Ibero de Puebla, Pilar Cajica, de Derecho del CIDE, Cristel Utín, de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y María Gómez, de Filosofía de la Universidad Panamericana de San Luis Potosí. Pues sin más preámbulo, les doy la bienvenida a las cuatro. Me da mucho gusto tenerlas hoy por acá. Creo que el tema es súper interesante. Nunca me había tocado leer ni estudiar un asunto como este en el que se habla de los derechos de personas con discapacidad frente a los derechos de autor, pero ¿por qué no? Para que empecemos de lleno y todas bajo la misma línea, estaría bien si Cristel, tú que estudias Derecho y estás por terminar la carrera, ¿nos podrías platicar un poquito, a grandes rasgos, qué fue lo que pasó en este asunto? Claro, bueno, el asunto empieza en que una chica menor de edad, escritora de un libro, se amparó ante un juez de distrito en contra de la adición a la fracción octava del artículo 148 de la Ley Federal de Derecho de Autor, en la cual, en su demanda, eh, puso a las autoridades responsables al presidente de la República, al Congreso de Diputados, perdón, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a la Cámara de Senadores, al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial. En el acto reclamado, dijo que pues era la entrada en vigor de la fracción octava del artículo 148 de la mencionada ley, ¿no?, de derecho de autor. Se turnó a un juez de distrito, al juez noveno en materia administrativa, en la cual resolvió sobreseer respecto de los actos del secretario de Gobernación y el director del Diario Oficial, y por otro lado negó el amparo por los actos reclamados al presidente y al Congreso de la Unión. Después de esto, decidió interponer un recurso de revisión que se turnó a un tribunal colegiado, al quinto tribunal colegiado en materia administrativa, y ahí el tribunal colegiado resolvió revocar la sentencia recurrida y declaró parcialmente infundados el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el presidente de la República, y por otro lado se declaró incompetente para conocer sobre la inconstitucionalidad de la fracción octava de la mencionada ley. Y ahí es cuando entró a la Suprema Corte y la primera sala resolvió. ¿Y qué es lo que dice esta menor de edad? ¿Por qué dice que le está afectando este artículo de la Ley Federal de Derechos de Autor? Básicamente, ella alega que esta fracción es inconstitucional, ya que el artículo en mención habla sobre las obras literarias y en la fracción octava hay un apartado en donde habla de que
se puede publicar una obra artística sin fines de lucro para personas con discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que una persona con discapacidad puede hacer uso de este material sin, pues sin tener remuneración, ¿no? En este caso, la autora de este libro. Exacto, entonces podríamos decir que lo que esta escritora dice es, pues yo no voy a recibir un peso si tú decides publicar mis obras destinadas a personas con discapacidad, ¿no? O sea, y entonces lo que dice es, pues me estás afectando, ¿no? Lo que hace, si no me equivoco, ustedes me dirán, si me pueden corregir, lo que hace la Corte es decir, bueno, ¿qué son los derechos de autor? ¿Qué son los derechos de las personas con discapacidad? ¿Y a qué nos estamos enfrentando aquí? Y entonces lo que dice es, bueno, ya hoy por hoy la Suprema Corte reconoce un modelo social de los derechos de personas con discapacidad, ¿no? Y creo que es bien importante que nos detengamos tantito aquí, porque creo que de esto es de lo que desata todo, de por qué es importante que una obra literaria no se cobre por su publicación cuando estamos frente probablemente a una persona ciega, ¿no? Que tiene en sus manos un libro, como sería el caso de esta joven, y que pues no tiene acceso a esta obra literaria porque no lo puede leer, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos pasamos a que Pilar, si nos puedes platicar de qué es este modelo social, por qué es importante y qué son los ajustes razonables, que es un término técnico, pero que si nos lo explicas creo que todas podemos estar en la misma sintonía y ya arrancar el debate, el bueno. Bueno, primero para empezar, para la óptica jurídica, la discapacidad no es lo mismo para lo jurídico. Esta se entiende como la incapacidad jurídica. Sin embargo, esto no siempre fue así. A inicios del siglo XX, la discapacidad, este término era visto bajo la óptica de un modelo paternalista. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que el origen de la discapacidad emanaba a partir de las causas biológicas. Sin embargo, en la década de los 2000, gracias a la Convención de Personas con Discapacidad emitida en el 2006, fue que pasamos de este tratamiento médico rehabilitador a este modelo social. ¿Y qué hace el modelo social? Bueno, el modelo social establece que el origen de la discapacidad, más allá de ser causas biológicas, surgen a raíz pues, de las barreras que nosotros, la sociedad que contamos con nuestras facultades plenas, imponemos a estas personas que tienen una discapacidad. En este sentido, el modelo social trata de decir que para combatir la discapacidad no recae en las personas que tienen esta, sino en nosotros mismos. Y en este sentido, la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad prevé dos cosas. Primero, prevé los valores instrumentales y después prevé los valores finales o ajustes razonables. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que las medidas que tenemos que optar para combatir o hacer frente a estas discapacidades, pues tienen que ser medidas en nuestro ámbito de desarrollo y son medidas positivas. ¿En qué sentido? Se busca implementar elementos diferenciados que buscan la nivelación entre las personas con su pleno uso de facultades y en contraposición con las que tienen alguna discapacidad. Y el objeto de estos ajustes razonables pues, es buscar la no discriminación y la inclusión de estas personas a la sociedad. Ahora bien, a la luz de la sentencia que estamos analizando, que vamos a analizar, los ajustes razonables, ¿cuáles serían? Pues la modificación de las obras literarias para poder hacerlas factibles o de libre acceso a las personas con alguna discapacidad. Ok, pero sí, creo que es muy atinada tu intervención. Nada más me gustaría que si nos puedes dar un ejemplo de qué es un ajuste razonable, porque creo que jurídicamente lo explicaste muy bien, pero para las personas que no saben de derecho, tal vez si se hicieron pelotas, entonces si nos puedes decir un ejemplo de qué es un ajuste razonable, por favor. Disculpe. Bueno, un ajuste razonable puede ir desde lo más simple. Por ejemplo, las banquetas en la vía pública, que normalmente pues, son banquetas que tienen como una franja, pues para personas que podemos caminar. Sin embargo,
algunas banquetas no tienen como un acceso para personas con discapacidad o no cuentan con la línea de guía para las personas ciegas. Entonces, el ajuste razonable sería hacer esta línea en las banquetas o este libre acceso para las personas que tengan silla de ruedas. Exacto, es como ponernos a todos en el mismo nivel, ¿no? O sea, tenemos esta banqueta, como el ejemplo que nos estás dando, en el que tal vez una persona con discapacidad motriz no podría entrar a este lugar, y después tienes las personas ciegas que no se pueden mover a través de las banquetas porque no están las guías. Entonces lo que hacemos es, bueno, ponemos una rampa, ponemos la guía, y entonces estos dos tipos, o sea, estas personas con diferentes tipos de discapacidad van a poder caminar y transitar por la calle al igual que todos los demás, ¿no? Entonces ya estamos todos bajo la misma línea. Y bueno, pasando al siguiente tema que quería retomar del ajuste razonable, es qué es lo que pasó con este artículo, ¿no? O sea, la Corte lo que dice es, este artículo lo que representa es un ajuste razonable. Si yo digo por ley que las obras literarias y artísticas podrán publicarse sin remuneración a personas con discapacidad, lo que hago es ponerlos en la misma línea, ¿no? O sea, pensando en el libro que escribió esta escritora, en el que las personas ciegas pues no podrían tener acceso a ellas. Bueno, el artículo lo que dice es, bueno, lo que se necesita hacer es publicarse de tal forma que la persona con discapacidad, en este caso visual, pueda tener acceso a ella. Y bueno, a mí me parece muy interesante este artículo y la postura de la Suprema Corte y cuál es el papel que tienen el Estado respecto a estas situaciones. Y Jimena, mejor que nadie, nos podrá dar una reflexión sobre si está de acuerdo o no en el papel del Estado en este tipo de situaciones. Sí, justamente creo que desde la politología se puede aportar bastante a justamente esta relación entre el Estado y la sociedad. Y en este caso, pues se encuentran dos intereses, ¿no? El interés tanto de las personas discapacitadas como de los artistas, en este caso, pues la autora del libro. Y creo que es una ventana de oportunidad para poder analizar las desigualdades que existen en la sociedad, porque ante ser un universo de personas se cuenta igual con distintas características y distintas desigualdades, como ya lo mencionaba el filósofo francés Rousseau, sobre el origen de la desigualdad. Existen las desigualdades físicas y las desigualdades que son más bien por convenios. Y justamente creo que en este momento es cuando el Estado debe de intervenir para garantizar igualdad de acceso, que era justamente lo que mencionaba Pilar, sobre garantizar que estos puntos de oportunidad sean iguales para todos, no entendiéndose como punto de partida, porque ese sería otro tipo de igualdad, sino más bien como una igualdad de acceso. Es decir, que el Estado propicie justamente estas condiciones, haciendo justamente el reconocimiento de la dignidad humana de todas las personas y su igualdad frente a la ley, y por lo tanto propiciando ciertas acciones que garanticen esta igualdad de acceso. En el caso que estamos justamente revisando de las personas con discapacidad, creo que estos ajustes razonables son la materialización justamente de esta igualdad de acceso, que lo que busca pues, es eliminar los obstáculos que puedan enfrentarse distintas personas. Por ejemplo, la cuestión visual, que se pudiesen generar distintos formatos que sean disponibles o accesibles para las personas pues, que no cuenten con estas capacidades que la mayoría tiene, y de esta manera poder hacer, más bien garantizar el derecho a la cultura de las personas con discapacidad. Sí, yo, bueno, estoy de acuerdo contigo en que esta es una materialización de un ajuste razonable, y dentro de las cosas que mencionabas, hablabas de los distintos tipos de discapacidad. Entonces, creo que sería, bueno, me gustaría saber, Pilar, ¿tú qué opinas sobre si es importante distinguir entre los diferentes tipos de discapacidad o no, y por qué?
y bueno, un poquito de la mano con el acceso a la cultura. Sí, bueno, en la sentencia bueno, la Corte reconocía 4 tipos de discapacidad: la discapacidad física, la discapacidad mental, la discapacidad intelectual y la capacidad sensorial. Y a pesar de que sí hay diferencias entre cada uno de estos conceptos, pues la verdad es que cada una de estas discapacidades pues sí impide una inclusión plena de la persona ante la sociedad. Entonces, eh, pues yo creo que si bien sí es correcto que la Corte haya diferenciado entre las discapacidades, sin embargo, creo que se tienen que interpretar en conjunto para hacer valer su libre acceso a la sociedad. Sí. Cristel. No, pues acotando a lo que dijo Pilar, estoy completamente de acuerdo con ella. Leí un texto que hablaba sobre discriminación positiva, ¿no? En el sentido de que con tal de que haya un ámbito de igualdad entre todas las personas, sin, este, aunque tengan discapacidad, pues puedan tener un nivel de vida lo más cercano posible a la normalidad o a la gente normal, ¿no? Justamente se me está pasando por la mente lo que comenta Cristel sobre cómo el gobierno debe identificar estos distintos momentos en los que las personas o ciertas personas requieren este apoyo superior para poder garantizarles la igualdad de acceso, al igual que todas las personas, reconociendo que tienen ciertas deficiencias y por lo tanto propiciando que se genere esta igualdad entre todos, obviamente respetando las garantías de cada persona, pero sí impulsándoles a los que tienen ciertas discapacidades para que todos tengan esta igualdad de acceso. Gracias. Y María, ¿tú estás de acuerdo? O sea, ¿crees que está bien? O sea, bueno, sé que además de estudiar filosofía también eres artista. Entonces, ¿tú estás de acuerdo en que se transformen las obras artísticas o literarias para que personas con discapacidad tengan acceso a ellas? Y pensándolo, ¿no? O sea, en que sean distintos tipos de discapacidad, entonces que tu obra se reinterprete en 5 formas distintas más. Sí, yo creo que 100% estoy de acuerdo con que ese debería ser el, tal vez incluso como el fin del arte. Si quieres que tu arte, tú como artista o escritor, sacas algo de ti y quieres que sea apreciado por la sociedad, creo que dentro de ese publicarlo y expresarlo debería estar la esperanza incluso de que se traduzca o se readapte a todas las maneras posibles de ser para que sea consumido por todas las personas posibles. Es decir, hay pocas discapacidades, creo, que ameritan la adaptación completa de una ¿Cómo obra. cuáles? ¿Cuáles sí? Ocurre principalmente la debilidad visual, una persona ciega que necesita braille para leer un texto o que necesita guías para caminar. Em, pero también pensando, por ejemplo, en personas que no pueden escuchar y cómo existen adaptaciones, no sé, al lenguaje de señas, a gestos, de música, de películas, de mil cosas. O sea, creo que hay cosas específicas en las que puedo pensar ahorita son de vista y de audición, específicamente para obras como literarias o visuales, o tal vez una persona igual que no pueda ver, pero existe adaptación de obras, por ejemplo, de cuadros con relieve, donde si bien la persona puede no apreciar los colores, puede apreciar la textura y los diferentes momentos en los que la obra cambia. Y creo que creo que está muy bien que el Estado ponga sobre la mesa esto, de que las personas tienen acceso, las personas con discapacidad tienen derecho al acceso a cualquier obra que quieran. Si esa obra no está adaptada para su consumo,
me parece muy bien que si alguien quiere adaptarla, el Estado apoye esa adaptación. Porque ya de entrada es difícil, o sea, ¿cuántas obras conocemos que son adaptadas para personas con discapacidad? Tampoco sucede mucho, o al menos yo no es algo que haya visto mucho. Entonces, que el Estado lo fomente me parece muy acertado, muy acertado y muy necesario, justo si queremos crear una sociedad inclusiva donde ser diferente y ser diverso no te impida participar en la cultura de la sociedad en la que vives. Porque o sea, lo que pasa es que pues, se crean subculturas y no es que las personas con discapacidades no tengan cultura o no tengan obras de arte a las que están accesando, pero creo que este tipo de leyes permiten puentes entre los distintos mundos, el mundo de la gente normal, lo que sea que eso signifique, y la gente que se escapa de la norma. Y pues ese intercambio es muy valioso porque todos habitamos la misma sociedad. Y separarnos o sea, es una ilusión porque estamos todos juntos, solo a algunas personas les cuesta más trabajo que a otras vivir, por así decirlo. Bueno, me parece extraordinario lo que acabas de decir, justo esto de generar puentes entre pues, la diversidad de personas que habitan en una misma sociedad, ¿no? ¿Por qué no, ahorita que regresemos del corte, platicamos un poquito más como de algunos ejemplos que cada una de ustedes les haya tocado vivir de una obra que haya sido como accesible a más personas y ustedes, pues, qué otras propuestas tienen o bueno, seguir con la conversación sobre cómo generar estos puentes para el acceso al derecho a la cultura, si les parece bien. Y bueno, a ustedes les pido que no se despeguen. En unos minutos más vamos a regresar aquí a Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos platicando de un asunto muy interesante en el que se contraponen los derechos de las personas con discapacidad frente a los derechos de autor. Y bueno, antes del corte, María, nos estabas platicando un poquito de cómo tú visualizabas el acceso a la cultura frente a distintos tipos de arte. Entonces me gustaría preguntarles a las cuatro si alguna vez les ha tocado vivir o experimentar una obra de arte que sea accesible a personas con discapacidad. ¿Alguna? Jimena, a ti, o bueno, Cristel, ¿a ti te ha tocado? Estoy recordando hace un poco más de un año aquí en el Museo Juan Soriano, aquí en Cuernavaca, hubo una presentación que era visual, pero también era muy auditiva. Entonces, con un proyector se proyectaban imágenes, escenas, pero también era una música que pues a veces fuerte, a veces calmada, a veces turbulenta, y a mí en lo personal me gustó porque pues era algo diferente de lo que había visto de ir a ver un cuadro, una escultura, y se salía un poco más del margen y por ejemplo, para una persona con discapacidad visual, pues a mí me hubiera parecido que hubiera sido algo diferente y que hubiera disfrutado. Justo ahorita que preguntabas como si nosotros habíamos experimentado algún tipo de formato diseñado para personas con discapacidad, intenté hacer memoria y me di cuenta que de plano yo no había experimentado ninguna exposición cultural o artística con esta adaptación y por lo tanto creo que refleja bastante como de esta necesidad que está actualmente en la sociedad, porque digo, haciendo memoria no pude encontrar o hallar algún momento en el que yo haya notado esto. Entonces creo que eso evidencia que realmente hacen falta estos espacios, ¿no? Este tipo de adaptaciones. No, totalmente. Creo que es súper atinado lo que acabas de decir. O sea, el pensar en los museos o exposiciones a las que hemos ido y que no veamos una forma en la que pues tal vez una persona con una discapacidad visual pueda tener acceso y saber qué es lo que se le está presentando enfrente, pues es de llamar la atención, ¿no? También pues creo que en general caemos en la trampa en la que no estamos 100% conscientes de la diversidad dentro de nuestra sociedad, ¿no?
María, ¿tú qué opinas? Sí, justo eso es muy notorio, que para pensar o sea, que pediste un ejemplo de una adaptación que hayamos vivido así. Y pues podemos pensar en un ejemplo, tal vez todos, tal vez ninguno. Justo no sucede las adaptaciones a personas del arte, a personas con discapacidad. No pasa tanto. O sea, es algo por lo que tenemos que trabajar. Y pensaba mucho en esta como que le llamamos adaptación, adaptación de un formato de una obra a otro, pero ahorita como mientras hablamos y pensando, creo que podríamos incluso resignificarlo y decirle como reconstrucción, o sea, reconstrucción de una obra o sea, para el consumo de todos, porque lo que hace una obra de arte es como reflejar un pedacito de la realidad con una perspectiva del autor que la crea. Entonces, siguiendo esto de tender puentes, estaría interesante como para adaptar una obra es necesario la participación de las personas con la discapacidad. Yo como persona sin discapacidad no puedo adaptar una obra para personas que sí las tienen porque no tengo idea de cómo es esa vida y esa forma de ser. Entonces, Sí. pues estamos, No, no, perdón. no, no, no. O sea, nada más como escuché que hiciste una pequeña pausa, quería reafirmar lo que dices, ¿no? O sea, que la participación de las personas con discapacidad en esta transformación, pues es sin lugar a dudas súper importante porque pues si no, no sabemos ellas cómo lo perciben, ¿no? O cómo lo viven, porque pues sí. Y como siguiendo esto, como que estamos viendo el caso y hablando de esto por un caso en el que se presentó como yo como autora me siento agraviada por la adaptación de una obra, pero ¿por qué no verlo como yo como artista colaboro con una parte de la sociedad para expandir mi obra y expandir mi alcance? O sea, lo estamos viendo como defendernos de yo tengo que defender mis derechos de autor porque si no me van a perjudicar. Y pues no se ve así, por ejemplo, cuando se hace una película o de una obra literaria, como que se ve más en sentido de colaboración y creo que cambiar la manera en la que pensamos al respecto de este caso, como poner en jaque los derechos, sino más bien verlo desde la perspectiva de, ok, yo tengo este problema y tú este, ¿cómo lo unimos juntos? Es una cosa no está peleada con la otra y no solo tenemos que pensar en la remuneración económica que pueda llevar, que pueda traer aparejada una obra artística, ¿no? O sea, si tú vendes tus libros, pensar solo en la remuneración económica, sino también, como bien decías, la apreciación colectiva y que llegue a más personas, ¿no? O sea, que supongo que en el ideal de un artista ese es el que debería de ser, no lo sé. Pilar, ¿qué opinas? Sí, pues en la misma línea de pensamiento que María, pues estaba pensando en el concepto de reconstrucción que propuso María, porque tal vez el concepto de adaptar ciertas cosas a las necesidades de estas personas, pues puede contener hasta un contenido pues discriminatorio para ciertas personas, que ese es como problema que nosotros y nosotras percibimos en la sociedad. Y pues en este sentido lo que la sentencia trata de, pues, de ejemplificar es que no se está debatiendo la inconstitucionalidad de un trato discriminatorio, sino que estamos buscando un trato igualitario para estas personas con discapacidad y a través de estos simples cambios como reconstrucción que propuso María, si no me equivoco, pues estamos asegurándonos de que todos, pues que todo se respete la dignidad humana pues de todos y todas. Sí, Jimena. Justo ahorita María creo que planteó dos puntos muy importantes. El primero sobre que dentro de la planificación de las acciones gubernamentales se considere el análisis de los involucrados. Creo que el considerar justamente para quiénes van destinadas estas acciones le confiere un gran valor público a las modificaciones que se deban de hacer para la igualdad de acceso. Y en cuanto al segundo, sobre la perspectiva de la autora, creo que se refiere bastante a lo de la responsabilidad ciudadana, como reconocer que todos tenemos cierto papel dentro de esta construcción de la sociedad y por lo tanto comprender que como autora, como artista, como escritora,
debe de aportar igual a esta construcción de igualdad del acceso, no tanto como por una cuestión monetaria, pero sí como un reconocimiento de esta responsabilidad para con la ciudadanía, la sociedad y en especial con las personas con discapacidad. Totalmente de acuerdo. Y sí, o sea, al final que hay un valor intrínseco en la cultura, ¿no? Y que no es monetario. No sé tú qué opinas, Cristel. Claro, pues sí, ahora sí que pues cada artista le da el valor que pues quiere a sus obras. Claro que lo ideal es como decir, ok, escribí este libro, pinté este cuadro y lo pongo a disposición, ¿no? Pero pues no siempre es así y por eso se dio este caso que estamos analizando. Y, y pues sí, es sobre todo como empatía, ¿no? Empatía con la autora, porque pues claro que si yo hago un trabajo, pues a quién no le gusta que le paguen por su trabajo, y empatía por el sector del que estamos hablando, ¿no? Que también, pues debido a varias circunstancias, este, pues se necesita de esta nivelación y un poco más de, ¿cómo decirlo? Pues un poco más de derecho, ¿no? Por sobre los demás. Sí, y bueno, también ahorita yo también pensando en ejemplos, em, a mí me ha tocado más al revés, ¿no? O sea, obras de arte en las que buscan sensibilizarte sobre tener una discapacidad y cómo vivirías una obra de arte en caso de que principalmente no tuvieras una debilidad visual, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez fueron al Papalote Museo del Niño y que hay una experiencia en la que entras a un túnel en el que está 100% oscuro y lo que haces es moverte alrededor de este túnel a través del tacto, del sonido, de la temperatura y cómo, pues sí, es un poquito como ponerte en los zapatos del otro, de lo que hablabas sobre la empatía, Cristel, de cómo somos distintos y es importante pensar en los demás, ¿no? Y bueno, también en una obra artística, no sé, a ver qué opinan ustedes, pero es una expresión en la que quieres dar a entender lo que tú piensas o estás pensando en lo que los demás perciben, ¿no? María, ¿qué es lo importante en una obra artística? Expresar, o sea, porque lo que diría una persona es que el valor de mi obra es lo que yo, pensando en un pintor o una pintora, es pues mis sentimientos y yo cómo los quiero expresar. Si una vez que se reinterpreten o se reconstruyan a través de otra forma, se va a perder el sentido. ¿Tú crees que eso puede pasar y que sí es importante que los artistas piensen en el otro cuando pues tal vez ya es un ejercicio más introspectivo y personal? Yo creo que depende completamente de cada caso y cada artista, porque las dos partes son reales. Es decir, el arte es esencialmente expresión, pero pues todo lo que hacemos como humanos es expresión. O sea, hablar, caminar es una expresión de algo que hay dentro de ti en relación con lo que está afuera. Entonces, todo el tiempo, no solo en el arte solo es como una extensión de la vida, pero la vida es como un expresar, tomar en cuenta como el exterior y recibir y expresar y exterior y recibir y el arte solo es una manera como, es una manera de hacerlo, o sea, es como el oficio de hacer, de la expresión, pero creo que este, O sea, el artista sí tiene que pensar en el otro. yo creo que sí, o sea, si no piensas en el otro, pues, o sea, puedes hacer arte para ti y lo publicas y puede ser increíble y eso pasa, pero a mí me interesa mucho pensar en el otro porque las cosas que hacemos tienen un efecto en la realidad, tienen un efecto en la realidad, entonces yo como artista, cualquier cosa que publique, espero que tenga un efecto en la realidad y que cambie el mundo en el que vivo, si no, no lo presentaría. Entonces, en ese sentido, creo que es muy, muy, muy importante tener en cuenta
el contexto, la audiencia y a quién va dirigido, qué quieres provocar con tu arte, qué quieres hacer. Y entre más pienso en este caso, como más que alguien se acerque o que haya un esfuerzo por reconstruir o reinterpretar o adaptar tu obra a otros mundos, me parece increíble, o sea, me parece muy, muy, muy poderoso porque justo significa que tu obra alcanzó a otros mundos, no solo se quedó en tu perspectiva, en tu cajita, porque pues por más que intentes pensar en el exterior y cómo va a resultar tu obra, nunca tienes idea, no hay manera de que puedas saber justo porque está dentro de ti y sale y no puedes conocer lo que va a pasar hasta que la publicas. Entonces creo que es un baile, o sea, y hay momentos para todo, hay cosas, hay momentos de la creación artística donde no puedes darte el lujo de pensar en alguien más, sino solo en lo que tú quieres expresar, y hay momentos donde sucede al revés, donde no puedes darte el lujo de expresar lo que quieres, tienes que adaptarte al contexto en el que lo vas a presentar. Entonces creo que es mutuo. O no mutuo, son los dos, o sea, son los dos al mismo tiempo, en diferentes momentos. Ya, sí, bueno, pues también tal vez si usando un poquito las palabras que acabas de decir, sonaría que es algo subjetivo, o sea, dependerá de cada artista si lo que le interesa es que su arte llegue a más personas o lo que meramente le interesa es expresar sus sentimientos o pensamientos, ¿no? A través de esta obra artística. Entonces, pues no sé, creo que ahí podríamos, pues se tendría que ver como caso por caso, pero pues lo que hace esta ley es decir, bueno, pues no me importa si tú artista lo único que quieres es expresarte de cierta forma sin importar quién lo ve, ¿no? O a quién llega. Tiene que ser accesible para todos. Pilar, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta discusión? Bueno, que creo que primero, cuando hablamos de adaptar obras, creo que es muy distinto hablar de una obra literaria, como es el caso concreto, a una obra como una pintura, alguna escultura. Siento que son muy, muy distintos y a la hora de adaptar una obra literaria, creo que es imposible pues traducir toda la esencia de la obra original a la adaptación. Entonces, creo que esto es lo que contempla pues esta fracción y, o sea, y en este sentido, entre la ponderación entre los derechos patrimoniales, específicamente de la propiedad intelectual, pues está prevaleciendo los derechos del acceso a la justicia, perdón, del acceso a la cultura de personas con discapacidad, porque creo que es imposible pues transferir toda la esencia, todo el contenido a través de una adaptación. Y creo que es algo que la parte quejosa, pues si bien me voy a atrever a decir, creo que no entiende por completo. Ok, sí, creo que es cierto que no todas las obras podrán reinterpretarse o adaptarse de la mejor manera para que sean iguales al producto original. Sin embargo, por ejemplo, en una obra literaria, pues si la traduces a braille, yo creo que pues sería igual, ¿no? Pero pues ya se nos acabó el tiempo de este segundo bloque. Entonces, regresando, seguimos discutiendo de este tema tan interesante y también vamos un poquito a las conclusiones porque será el tercer y último bloque del programa. A los que nos están viendo, por favor, no se despeguen. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir en unos minutos más. Ya estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Nuestras panelistas, algunas futuras abogadas, una futura filósofa y politóloga, y yo estábamos platicando un poquito sobre la accesibilidad de las obras artísticas y cómo, dependiendo de las discapacidades, podrían reinterpretarse, adaptarse, reconstruirse de manera distinta. Cristel, me encantaría saber ¿qué pasa por tu mente respecto de cómo el papel de esta ley respecto de los artistas? Si existen artistas a los que solo les interesa que su obra
se vea interpretada de la forma en la que ellos la expresaron y que la ley los está obligando a que se transforme. Pues no lo veo tanto como una obligación, ¿no? Creo que aquí es el bien mayor y el Estado también tiene que armonizar los derechos del individuo para las necesidades de la comunidad. Eh, creo que, creo que la fracción no es problemática, no me parece que sea exagerada ni cause un detrimento pues al autor, al artista, ¿no? Y pues sí. Ok, Jimena, ¿tú estás de acuerdo? Y justo como menciona Cristel, el papel que guarda el Estado es justamente intentar conciliar los distintos tipos de intereses y justamente enfocarse al bien mayor o que es el mayor objetivo que se tenga como Estado. En este caso, creo que incluso podría ser una oportunidad para que los artistas reconozcan esta responsabilidad ciudadana que se tiene para con las personas discapacitadas y a su vez, creo que el Estado estaría cumpliendo perfectamente su papel como garante del derecho a la cultura, que en este caso sería a través de la búsqueda de la igualdad de acceso, a través de los ajustes razonables, como mencionaba Pilar hace un momento. Y pues desde mi postura, creo que podría considerar que no hay mayor conflicto con esta parte del artículo. Y creo que más bien la cuestión sería el reconocimiento de esta responsabilidad ciudadana de parte de los artistas, a su vez que se propicia pues esta igualdad de acceso. De acuerdo, gracias. Y bueno, por ser el tercer bloque, me gustaría que empezáramos a pasar un poquito a las conclusiones. Entonces, Pilar, de la conversación que hemos tenido hoy, ¿cuáles son tus conclusiones respecto del caso y de pues sí, del fallo de la Suprema Corte? Bueno, varias cosas. Yo creo que en principio este amparo pues nos deja ver cómo a través del uso de propiedad intelectual, específicamente los derechos de autor, se están utilizando como un medio de protección pues para el derecho a la cultura, bueno, al acceso a la cultura de personas con discapacidad. Pues a través de esta sentencia podemos ver un reflejo de cómo ha ido evolucionando pues el derecho atendiendo pues a las necesidades sociales para pues satisfacer pues las demandas colectivas tal como es esta que pues nos presentaron y cómo genera esto también un proceso de armonización pues entre lo que dice nuestra constitución, entre lo que dicen pues las leyes nacionales y lo que dice también los tratados internacionales. Pues, y pues en este sentido y a la luz pues de la reforma constitucional del 2011, creo que poco a poco estamos logrando conseguir pues esta evolución del derecho y pues yo creo que pues el criterio emitido por la primera sala pues es muy acertado. Si bien entiendo la postura pues, de los autores, creo que pues tenemos que atender a las necesidades pues que hoy en día nos afligen. De acuerdo, gracias. Jimena, ¿cuáles serían tus conclusiones de este caso y si estás de acuerdo con lo que acaba de decir Pilar? Pues inicio a retomar lo que mencionaba en un principio, como mencionaba Rousseau, dentro de una sociedad siempre van a existir estas desigualdades de origen o desigualdades morales y políticas, y creo que el reconocimiento de la dignidad humana, como mencionaba Pilar, parte de que el Estado pueda considerar a todos en igualdad de condiciones y por lo tanto dentro de este gran objetivo de comprenderlos como iguales, está igual el entender que se deben de generar igualdad de oportunidades para suavizar o eliminar los obstáculos o barreras que se puedan generar desde esta desigualdad de origen, ya que pues sería imposible, por ejemplo, intentar evitar que una persona nazca con una discapacidad, porque esa sería justamente la igualdad de origen, pero sí creo que sería posible el propiciar o eliminar este tipo de barreras que le impiden tener el goce igualitario de, en este caso, la cultura. Y por tanto, creo que debe de comprenderse que los mecanismos que se deben de generar deben de visualizarse desde dos perspectivas en cuanto a las personas con discapacidad como agentes pasivos, es decir, que sean que puedan gozar de los resultados de la cultura
y como agentes activos que sean justamente acciones que propicien que las personas con discapacidad puedan ser generadores de cultura. Sí, es muy interesante el último tema que tocas sobre las personas con discapacidad generando obras de arte. Creo que eso sí, me ha tocado muchos ejemplos de gente que pues tal vez sí no tiene las extremidades superiores, pero puede pintar con las extremidades, pues con un pie, o personas que tienen una discapacidad visual y que, o sea, son escultores o pintores o músicos. O sea, creo que a la inversa, creo que bueno, yo considero que he vivido más o he tenido la oportunidad de conocer obras artísticas creadas por personas con discapacidad que obras artísticas creadas para personas con discapacidad, ¿no? Cristel, ¿tú qué opinas de que las personas sean reconocidas las personas con discapacidad como creadoras de cultura? ¿Y cuáles serían tus conclusiones del caso de hoy? Pues el caso en concreto, creo que este, estoy de acuerdo con cómo resolvió la corte. Sin embargo, también hay un punto aquí que me gustaría tocar, que es que yo creo que la fracción se vio un poco ambigua, ¿no? Que nada más puso personas con discapacidad e igual y pudo haber agregado qué tipos y qué discapacidades necesitan de una adaptación a una obra para, pues para poder disfrutarla, ¿no? Entonces, pues no, yo creo que sí tuvo que haber sido un poco más puntual en ese aspecto, ¿Y no crees, pero perdón que te interrumpa, pero no crees que es mejor que se haya quedado así, de manera genérica, y entonces eso abarca todas las discapacidades? ¿Por qué crees importante que se distinguiera entre los tipos de discapacidad en esta ley? sí, claro, a eso voy, o sea, dentro de lo que cabe, pues no está mal la fracción, o sea, está bien que hable sobre personas con discapacidad y pues no se delimiten, ¿no? Pero sí recuerdo haber leído entre los votos concurrentes que los ministros que no estuvieron de acuerdo sí plasmaron en sus votos esta parte, ¿no? Que, que sí, a la hora de leer el proyecto me surgían esas dudas, ¿no? Como, pero ¿cómo pueden saber qué discapacidad necesita como una adaptación? Que pues a fin de cuentas, pues está bien, o sea, la fracción está bien, pero sí me gustaría acotar que absolutamente no todas las discapacidades, perdón, pues necesitan una adaptación, ¿no? O sea, el ejemplo es del libro. Una, una persona, por ejemplo, sorda, pues puede leer un libro perfectamente normal y no necesita de adaptar la obra. Y por último, María, me encantaría saber cuáles son tus conclusiones de la discusión de hoy, del caso. ¿Con qué te quedas? Yo primero me sorprendió darme cuenta de que estaba de acuerdo con el fallo de la Corte, porque suelo repeler todo lo que tenga que ver con derecho y casos así. Pero aparte creo que es muy interesante ver cómo, o sea, esto que decíamos del papel del artista en sociedad, y yo creo que sí tiene, y que justo el deber del artista es expresar y tender puentes entre todos los ámbitos posibles de la sociedad. Entonces creo que esta ley facilita mucho eso y lo promueve, y creo que como artistas en el 2021 tenemos que pues aprender un poco a dejar ir la autoría sobre la obra, en el sentido de que sí, una obra tuya es tuya y tú la creaste, pero en cuanto sale, sale y ya no tienes control sobre eso, nadie. Porque con internet, con piratería, con... Creo que la manera en la que consumimos arte en la actualidad es muy, muy, muy
como, pues ya Amplia. en el sentido, ¿cómo? Amplia, Amplia, dirías. ajá, como que tú como artista, en cuanto subes una foto de tu obra a Instagram, ya, o sea, ya no es tuya. Esa foto, el contenido de esa foto le pertenece a Instagram y a cualquier persona que la consuma. Entonces, creo que es interesante ver cómo tenemos que hacer leyes para incluir a las personas con discapacidad en el disfrute del arte, cuando pues no parece ser un problema tan grave en el sentido de que no conozco a ningún artista que se haya muerto de hambre porque su obra fue adaptada y no remunerada a personas con discapacidad. Entonces, pues sí, creo que es un fallo muy adecuado el de la Corte y me alegra que haya pasado y mi esperanza es que como artistas podamos aprender a ser más desapegados a nuestra obra y crear con intención de que el beneficio de la obra sea la creación de la obra misma y el consumo de la obra misma y no tanto la remuneración monetaria que podamos o no recibir de ella. Porque pues que te paguen como artista es difícil y siempre va a ser, no importa lo que diga la corte, porque pues no estamos acostumbrados a pagar por arte. Estamos acostumbrados a YouTube y a bancos de libros Sin, o sea, creo que intentar encerrar el arte en los derechos de autor y en esa carcelita de es mío y solo yo puedo beneficiarme de él si se reproduce, creo que es ingenuo y no va a funcionar. No, totalmente de acuerdo. O sea, en el siglo XXI, con todas las tecnologías con las que contamos, redes sociales, se vuelve mucho más accesible los tipos de arte y se reproducen de manera distinta y se readaptan y se transforman constantemente, ¿no? Entonces sí, creo que al final podríamos decir que va un poco de la mano este ejercicio que se hace todos los días con que se vuelvan accesibles las obras artísticas a personas con discapacidad, ¿no? Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a las 4 por su participación hoy. La verdad es que me pareció súper interesante la conversación. Espero que también ustedes la hayan disfrutado. Y bueno, también quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado. Esta fue una emisión más de Derecho a Disentir. Mi nombre es Regina Sánchez Sazo. Muchas gracias.